Saludos y bendiciones, hermanos, amigos, Iglesia del Señor. Pido al Señor que este día sea de bendición para nuestras vidas, para nuestra congregación, la comunidad cristiana Los Overos. Ya hoy, 26 de noviembre, ya finiquitando prácticamente lo que resta del último trimestre del año. Por eso le doy gracias a Dios por sus vidas, por la bendición que hasta ahora Dios nos ha dado, por protección, por cuidado y por saber de que siempre, siempre Él está allí en medio nuestro. Hoy quiero comenzar con una cita bíblica muy conocida por cada uno de nosotros, por lo cual les pido que estemos buscando en la Biblia que cada uno tenemos en nuestras manos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 9. Vamos a estar leyendo los versículos 35 al 38 y luego pasamos al capítulo 10, versículos 5 y 6. Repito, vamos a leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, versículos 35 al 38, y luego pasaremos al capítulo 10 y leemos el versículo 5 y 6. Y dice la palabra de Dios así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. Se cuenta ese detalle que él enseñaba en las sinagogas de ellos, de otros, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora vamos al capítulo 10, versos 5 y 6. Dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por caminos de gentiles no vayáis, ni en ciudades samaritanos entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Señor, te doy gracias por tu palabra, la cual hace vida en nuestras vidas. Te pido, mi Dios, que no regrese vacía la palabra de la cual hoy vamos a meditar. Agradeciéndote, Señor, que tú abras nuestros oídos y nuestros ojos para poder ver con claridad lo que tú estás exponiendo a través de tu palabra escrita, que es nuestra vida, Señor. Te alabamos, te adoramos y exaltamos tu santo y tu bendito nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Había, mis hermanos, una visión para el cumplimiento de una misión. Repito, había una visión para el cumplimiento de una misión. ¿Y cuál era? Ir antes a las ovejas perdidas de Israel. He titulado este encuentro de hoy: cumpliendo en mi vida la visión dada por Dios. Repito, cumpliendo en mi vida, repita conmigo, cumpliendo en mi vida la visión dada por Dios. Esta visión y esta misión le entregó el Padre al Hijo. ¿Para qué? Para que se cumpliera a través de su iglesia. Veamos que visión es algo que vemos antes que se vuelva real para nosotros. Repito, visión es algo que vemos antes
que se vuelva real para nosotros. Toda visión de Dios se volverá real si somos obedientes y tenemos paciencia para saber esperar su cumplimiento. Repito, toda visión de Dios o dada por Dios se volverá real si somos obedientes y tenemos paciencia para saber esperar su cumplimiento. Ella se hará realidad en el tiempo perfecto de Dios o Kairos y no en el tiempo nuestro Cronos. Repito, que se hará su cumplimiento en el tiempo Kairos, tiempo perfecto de Dios, y no en el nuestro Cronos, porque no vemos el cumplimiento de las promesas de Dios o de la visión que Dios da a su iglesia, porque queremos que sean en nuestro tiempo, mas no en el tiempo de Dios. Pero te digo, iglesia, que la visión que Dios te da hoy, Él quiere la veas en lo natural. Toda visión te llevará a actuar y vivir por fe. Por lo tanto, déjate formar y conducir por el alfarero. Algunas veces podemos estar recibiendo una visión de parte de Dios y por no saber cómo darle cumplimiento, dejamos de ser obedientes y perdemos la bendición. Muchas veces, cuando Dios nos da una visión, debemos callar. Como dice la palabra, calla en la presencia de Dios hasta que esa visión se cumpla. Muchas veces no vemos cumplimiento porque apenas Dios nos muestra algo, ya de una vez lo lanzamos al aire. No somos obedientes en mantenernos callados, alineados con el Señor. Y por eso es que perdemos la bendición. La visión de Jesús nuestro Señor fue redimir a la humanidad de una segura condenación. Vuelvo y repito. La visión de nuestro Dios fue redimir a la humanidad de una segura condenación. Jesús tuvo la visión de salvarnos pagando un alto precio, el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Lo sabíamos, ¿verdad, iglesia? Que el Señor derramó su sangre por nuestra salvación, por tu salvación y la mía. Pregunto, ¿qué es una visión? Visión es la capacidad de ver más allá en tiempo y espacio y por encima de lo demás. Repito, visión es la capacidad de ver más allá en tiempo y espacio y por encima de lo demás. Por eso, cuando nosotros decimos que lo mejor está por venir, es porque tenemos una visión de lo mejor que viene para nuestras vidas, para nuestra iglesia, para la obra del Señor. Pero en medio de eso tiene que haber un despertar, tiene que haber un activar para que la visión se pueda cumplir. Ver con los ojos de la imaginación en términos del resultado final que se pretende alcanzar. O sea, nos imaginamos los resultados que han de venir. Dice el profeta Habacuc, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Qué es lo que quiere decir esto, hermano? Que si Dios te ha dado una visión para tu vida,
eso se va a cumplir. Tienes que tener la paciencia para esperar y saber esperar. Porque si Él te lo ha dicho, Él lo hará. Siempre repito mucho este dicho, que está en mi corazón y en mi mente. Si Dios te lo dice y tú lo crees, Él lo hará. ¿Tú lo crees, iglesia? Jesús nos enseña que hay un proceso para que la visión dada por Dios se cumpla en nuestras vidas. Y si Dios, iglesia, te ha dado esa visión, debes buscar los pasos necesarios y apropiados para su cumplimiento, tomando en consideración la enseñanza de la palabra que acabamos de leer de Mateo 9, 35 al 38 y 10, 5 y 6. A veces, por tanto formalismo, tanto ritualismo, exceso de planificación, retardamos la visión de Dios para nuestras vidas y para nuestra congregación, para nuestra iglesia. Fíjense que aquí vemos algunos principios en las citas bíblicas que leímos al comienzo. Uno, toma la iniciativa de obedecer. O sea, pasa a la acción. No podemos quedarnos con saber, tenemos que pasar a la acción. Dice el versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Había una visión de buscar y una misión que cumplir, buscar a todos los perdidos de Israel. Pero ¿qué había que hacer? Había que poner en acción esta palabra. Jesús recibió esa visión de parte del Padre y Él recorría las ciudades y aldeas buscando. Jesús en estos momentos busca obreros, siervos comprometidos, que sepan entender los problemas y las situaciones de la gente. Repito, Jesús busca obreros, siervos comprometidos, que sepan entender los problemas y situaciones de la gente, que puedan llevar las buenas nuevas del reino y que puedan comprender que su poder para sanar es la señal de que su presencia y enseñanzas son verdaderas. No podemos quedarnos tranquilos con saber la situación que pueda estar pasando una persona, un hermano, y quedarnos ahí y no actuar. Lo sabemos, pero vamos a orar. Ok. La oración es nuestra arma, pero debemos accionar. Debemos movernos para ayudar a que la persona pueda salir adelante. Como si usted tiene un carro sincrónico y se le apaga por falta de batería, viene alguien, uno o dos, lo empuja, el carro prendió y usted siguió. Nosotros tenemos que asumir esa ayuda de poner en el camino a aquel que está apartado, aquel que no se está moviendo en el llamado que Dios está haciendo. Jesús no esperó que la gente viniera a Él, aunque la necesidad de la propia gente muchas veces provocó esta realidad, pero no fue la norma del ministerio del Señor. Él se movía, Él buscaba a la gente. Lo que vemos en este mismo versículo 35 es que comunica la verdad que ya tienes y sabes. Tu iglesia tienes la verdad y la conoces y ya la tienes. Dice el versículo que enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Las multitudes deseosas de instrucción espiritual formaban una cosecha abundante, necesitando muchos trabajadores activos.
Oremos entonces para que muchos sean levantados y enviados a trabajar para traer almas a Cristo. Hay una falta de conocimiento, interpretación sana y práctica de la palabra de Dios en la iglesia actual, por lo cual hay gran necesidad de llevar la palabra de Dios a la vida práctica. Quiere decir esto, que debemos poner en práctica lo que ya sabemos, no atesorarlo solamente en nuestro corazón, sino expresarlo, llevar la buena nueva a otros, predicar el evangelio que ya Dios nos ha dado. Pero también hay otro punto importante que vemos aquí en el versículo 36, que dice: y al ver a las multitudes, Jesús nunca fue impresionado por las multitudes. Él sabía que la verdadera necesidad era mucho más profunda. Hoy muchas veces los líderes se impresionan por las multitudes. Jesús no le impresionaba las multitudes. Cuando el poder de Dios está presente, ni siquiera es difícil ministrar sanidad, porque Él lo hace. No puede haber impresión por grandes multitudes, no. Hay que saber trabajar a través de las multitudes. Cuando vamos a los versículos 37 y 38, vemos que reconoce que no están todos los que somos o hemos sido llamados. Repito, reconoce que no están todos los que somos o hemos sido llamados. Interesante estar apercibido que nuestro Señor reconoce que la visión que Él está dando a su iglesia va a tener un tiempo de cumplimiento, porque hay muchos que no se interesan por la visión que Dios está entregando. Repito, hay muchos que no se interesan por la visión que Dios está entregando. Quizás te pregunten: ¿y cómo es eso, pastor? Cuando Dios pone una visión a la iglesia de estos clamores que se están haciendo en cada una de las urbanizaciones, unidos con otras iglesias hermanas y amigas, ¿por qué tan pocas personas obedecen a esa visión y ese llamado al clamor? Por eso es que vuelvo a repetir lo que estoy diciendo, que a la iglesia del Señor va a tener un tiempo de cumplimiento de la visión que le está dando, porque hay muchos que no se interesan por la visión que Dios está entregando. Qué bueno es que tú vengas al templo. Qué bueno que oigas la palabra, la predicación. Pero te pregunto, ¿tu vida cristiana llega hasta allí? Lo que Dios te está hablando hoy y te ha hablado antes, ¿dónde queda? ¿En la silla? Cuando nos vamos del templo, ¿qué pasa? ¿No activamos? ¿No entregamos lo que Dios nos ha dado a otros? El Señor dice: rogar, no dice roguemos. Es allí el gran peso de responsabilidad que Dios entrega a su iglesia, de ir en busca de los perdidos, dándole las instrucciones de ir por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué quiero decir con esto? El Señor dice rogar, clamar, orar. No vemos que Él dice roguemos, clamemos. Es un mandato a la iglesia, porque se nos ha dado la visión a nosotros para hacer el trabajo.
hermano, hermana, te debe dar tristeza y dolor cuando estás en el templo y ves sillas vacías. Una silla vacía representa un alma que se puede estar perdiendo afuera en el mundo. Sé, Iglesia del Señor, que estamos en pleno conocimiento de lo que dice el Señor, que es Él quien añadirá a su iglesia los que han de ser salvos. Pero debemos también estar apercibidos que el trabajo de campo como tal, Dios se lo encomendó a su iglesia. Debemos ser proactivos y no esperar que nos llamen o nos manden. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Tú y yo, Iglesia del Señor, hemos sido encomendados con una visión y con una misión. Ponte la mano en el corazón, póntela como ejercicio y sin pena. A veces nos da pena hasta levantar una mano. Ponte la mano en el corazón y dime, Señor, estoy haciendo como iglesia tuya que soy lo que tú me has mandado a hacer. Estamos viendo tiempo de cumplimiento de la palabra de Dios en la vida de sus hijos. Yo lo creo. ¿Y ustedes, iglesia? ¿Y ustedes? Hay un avivamiento en el mundo cristiano. Nosotros como Iglesia del Señor, cuando digo nosotros, la comunidad cristiana Los Soberos, debemos también incluirnos en ese avivamiento. Que el Señor nos incluya en el avivamiento. Pero tenemos que ser capaces y ser diligentes en escuchar la visión que Dios le está entregando a la iglesia del Señor. La Biblia, la palabra de Dios, tiene aproximadamente 7,000 promesas para ti y para mí. Y ellas son promesas de éxito, de confianza, de salud, prosperidad, fortaleza, sabiduría y mucho más. ¿Te has preguntado por qué o para qué Dios hace estas promesas? Estoy convencido que la respuesta es porque Él quiere que aprendamos a confiar en Él. Dios nos sigue dando promesas y no las vemos cumplidas en nuestra vida, porque quizás no estamos creyendo o confiando que esas promesas son para mí o para ti. Cuando establezcas, iglesia, una meta para tu vida, no te concentres en los problemas o situaciones a las cuales vas a enfrentar. No. Céntrate en las promesas que ya Dios te dio y Él te llevará a la meta establecida. Algunas veces le damos mucha seguridad a algo que hemos pensado hacer, pero que no lo hemos puesto en las manos de Dios para esperar su confirmación, por lo cual no vemos su cumplimiento. Yo abro un paréntesis para comentarles una anécdota pasada en estos días en mi vida. Hay una actividad que hacer en la cual estamos incluidos mi esposo y yo. Y yo sentía por un momento el deseo de no ir. Pero no me quedé con el deseo que yo sentía. Dije, Señor, voy a orar a tu presencia para que tú me digas qué voy a hacer. Al otro día, en la mañana,
cuando estoy trabajando con este mensaje, me llega un mensaje en mi teléfono y me pone: Pastor Carlos Farías y Pastora Bianca Farías van a tal sitio con tal hermano que lo trasladará. Yo dije: Dios mío, allá voy. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar que Dios nos confirme las cosas antes de actuar. Pero tampoco nos podemos quedar sin hacer nada. ¿Sabías que Satanás te puede hacer ver cosas que no son como que son? Y llegar a enredar tu mente para que creas que es una promesa de Dios en tu vida y no lo es. El tamaño de tu Dios determina el tamaño de tu objetivo. Te lo repito, el tamaño de tu Dios determina el tamaño de tu objetivo. Empieza a hacer algunos planes y confía en que Dios cumplirá su promesa de llevar todo, incluido tu vida y tu familia, a su meta en Cristo. Amén. Sin metas, mis hermanos, hermanas, amigos, no puedes esperar ser diferente en el próximo año 2024 de lo que has sido en este año 2023. Las metas a largo plazo nos mantienen avanzando hacia nuestro propósito y evitan que nos desanimemos por los reveses a corto plazo. Tus metas propuestas deben estar en consonancia con la visión que Dios te ha dado, por lo cual tu motivación debe ser correcta, ya que todo lo que hagamos o hagas debe ser para la gloria de Dios. Amén. Iglesia del Señor, Dios te puso en la tierra para hacer 5 cosas o propósitos a través de ti: adorarlo, ser parte de su familia, llegar a ser como Cristo, servirle y compartir el mensaje de Dios con tu vida. Si tus metas te ayudan a cumplir estos propósitos, entonces Dios las bendecirá. Dale la honra y la gloria a Dios. Ten siempre presente que no podrás cumplir tus metas sin el poder de Dios. No recuperarás la salud por tu cuenta. No mejorarás tu matrimonio por tu cuenta. Las metas que realmente importan en la vida solo pueden alcanzarse con el poder de Dios, no con el tuyo propio. Fíjese, hermano, hermana iglesia, que gran parte del tiempo estamos haciéndole preguntas a Dios y de maneras distintas. Dios, ¿viste ese informe del médico? ¿No te importa? ¿Ves en qué situación está mi matrimonio, Señor? ¿No te importa? ¿Ves cómo van mis hijos en el colegio luchando? Parece que no te importa, Dios. ¿Te das cuenta cómo el miedo se apodera de mi mente? Parece que no te importa, Señor. Y la respuesta de parte de Dios para ti es esta: sí me importas. De hecho, me interesas más de lo que tú crees y quiero ayudarte más de lo que tú deseas. Repito, Dios te dice: sí me importas. De hecho, me interesas más de lo que tú crees y quiero ayudarte más de lo que tú deseas. Dios te ayuda más de lo que crees que Él lo hace. Dios está totalmente consciente de tu situación y cuida de ti. Amén. Por eso te llamo, te exhorto, te animo a que oigas y veas la visión que Dios está dando a tu vida
y busque cumplirla en obediencia. Dice 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Pongan todas tus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en la mano de Dios, porque Él cuida de ustedes. Me sonrío porque me hago una pregunta. ¿Quién de nosotros en estos momentos no tiene una preocupación o una ansiedad? Si la tienes, ponla en las manos de Dios, porque Él cuida de ti y de mí. Cuando se alcanza un entendimiento más pleno de Cristo, cuando se logra algún progreso, algún movimiento, algún avance, algún desarrollo, algún crecimiento, siempre sabremos que esto ocurre por medio de una nueva visión o revelación dada por Dios. Todo lo que tú vas avanzando o veas cumpliéndose en tu vida o que estás en movimiento es porque hay una nueva visión o revelación que Dios te está dando. En el libro de los Gálatas, capítulo 1, versos 15 y 16, observamos que la visión es necesaria para el servicio. Dice, pero cuando agradó a Dios, punto suspensivo, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Ahí vemos que el servicio está ligado a la visión. Pero cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. ¿Qué tal? Dios te revela y nos da la visión y la misión de que le prediquemos a los gentiles. Estamos cumpliendo esa visión del Señor a través de nuestro servicio. ¿A cuántas personas le hablas de Dios, iglesia del Señor, al día o a la semana? ¿Será que te avergüenzas del Evangelio? Pues el apóstol dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Amén. El pueblo del Señor está tan limitado, tan apocado, tan estrecho, tan preso, tan inhibido y corto en su horizonte espiritual debido a la necesidad de la visión de Dios y por las aceptaciones y expresiones comunes, tradicionales que oímos a diario, porque así era en el comienzo y así es ahora y así será siempre. En cuanto se refiere a un sistema, es algo que se volvió estático, inalterado. Porque a veces no vemos cambios en nuestras congregaciones, en nuestra iglesia, porque siempre salta una voz que dice, es que siempre se ha hecho así, hay que seguirlo haciendo así igual. La palabra de Dios permanece por siempre, pero las formas cambian, iglesia del Señor. Para que se cumpla la visión que Dios nos está dando, a veces tenemos que tener cambios en nuestras vidas, en nuestros procederes, en nuestras formas, manteniendo sí el fundamento de la palabra de Dios. El apóstol Pablo se movió dentro de una esfera muy rígida y fija en el ámbito del tú debes y tú no debes, lo cual lo ataba a esta tierra. Entonces él tuvo la visión del Señor y en el día en que recibió la visión dada por Dios, fue hecho libre de esta atadura, de toda ligazón que tenía con el mundo, aún en el ambiente religioso. Él fue libertado de todo aquello que con terrible poder
lo ataba tan rígida y firmemente en su vida antigua. Y por ello Pablo pudo decir, y a un espacio de libertad, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, sino una nueva vida. Eso lo ve en Gálatas 6:15. Este tipo de visión nos liberta de todo aquello que es menos que el Señor, aun cuando se trate de algo de connotación religiosa. ¿Sabía usted que la religiosidad nos ata al mundo? Y por eso el Evangelio de Juan lo dice en el capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? De las ataduras del mundo, libre de las religiosidades, del costumbrismo, de que así se venía haciendo siempre y así no hay que seguirlo haciendo. Hermano, oigamos la visión de Dios, comprendamos la visión de Dios, pidamos la dirección a Dios, cómo cumplir con la visión que Él nos está dando. La verdadera visión, la que es dada por Dios, es un magnífico poder unificador y de consolidación. Si Cristo es la absoluta y soberana cabeza en nuestras vidas, como hijos del Señor, no habrá en ningún momento discordia entre nosotros. Cuando el Señor tiene pleno dominio como cabeza de nuestra vida, toda independencia de acción y vida, toda voluntad propia, todo rumbo propio, toda vanagloria y defensa propia se irán enseguida de nuestras vidas. Porque estas son las cosas que nos separan hoy a los unos de los otros. Y nos causan las divisiones. Porque estamos viendo entre nosotros denominaciones, no estamos viendo la visión de Dios. El Señor nos dice en Lucas capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero Él no podía ser el pastor de los hombres sin hacerse igual a ellos, para así lograr la unidad y la hermandad de su pueblo. El pueblo de Dios, iglesia del Señor, oiga con claridad lo que le voy a expresar de parte de Dios. El pueblo de Dios necesita tener visión clara. Para ello debemos orar sin cesar, iglesia del Señor, para que nuestros ojos y oídos sean abiertos y podamos ser siervos con un ministerio entregado de abrir ojos y oídos de aquellos que lo tienen cerrado, para que el que nos oiga y vea se convierta de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe el perdón de sus pecados y la vida eterna. Que el Señor se revele y dé visión a nuestras vidas. Amén. Sea toda la honra y la gloria para nuestro Dios. Allí donde está, iglesia, te pido que te levantes, te pongas sobre tus pies y tengamos una oración al Señor. Señor, mi Dios, en el nombre de tu amado Jesús, quiero darte gracias, mi Dios, por tu palabra, porque sabemos que ella no regresa vacía, Señor. Padre, si tú has puesto esto en mi corazón y en mi mente para nuestra iglesia, algo hay que debemos analizarnos, debemos reunirnos y conversar sobre lo que tú has expresado en este día, Señor. Gracias, Señor, porque solo tú sabes, mi Dios, lo que pueda estar pasando entre cada uno de nosotros y el por qué tal vez no vemos el crecimiento de tu obra como fuimos llamados a hacerla crecer. Ayúdanos, Señor. Ayuda el liderazgo de tu iglesia, Señor. Ayuda al equipo pastoral, Señor. Y yo como pastor principal me pongo a la cabeza, Señor,
para que tú nos guíes y nos orientes en lo que debemos de seguir adelante. Y recuerda, ni una silla más vacía en el templo del Señor, porque eso indica que no se está haciendo el trabajo que Dios nos ha encomendado. Aunque sea Él el que diga en su palabra que ha de llevar a los que han de ser salvos. Pero tú y yo, te lo repito como lo hablamos, tenemos que hacer el trabajo de campo. Si no lo hacemos, no se cumplirá la visión de Dios para la comunidad cristiana, los obreros. Bendiciones, hermanos y amigos por siempre. Que el Señor les bendiga siempre. Amén.